lugares, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, y lo hacemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 1. Bueno, el mensaje se titula Buenas nuevas de gran gozo. Buenas nuevas o buenas noticias de gran gozo. Así es que vamos a hablar sobre el tema de la Navidad, porque como que se ha perdido precisamente el significado, se ha perdido la razón de ser de la Navidad y a veces ya se ha ido al extremo, pues solamente de hacer comercio y negocios, etcétera. Entonces los creyentes tenemos que, mis hermanos, pues siempre afianzarnos a lo que dice la Escritura. Así es que las buenas nuevas de gran gozo, eso es la Navidad. ¿Qué es la Navidad? La Navidad significa nacimiento, ¿verdad? Entonces los creyentes celebramos el nacimiento de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces encontramos aquí en Mateo capítulo 1, en los versos del 18 en adelante. Dice así Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Oramos. Padre, rogamos que nos dirijas mediante tu Espíritu Santo y tu palabra para poder entender y como iglesia tuya poder realmente, Señor, celebrar como tú quieres este acontecimiento tan único, tan especial y tan precioso que fue el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendícenos, Señor, dirígenos, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Bueno, el significado de la Navidad es precisamente eso, ¿verdad? Es la razón por la cual celebramos y es el nacimiento de Cristo Jesús. Ahora, de acuerdo, no celebramos una fecha porque nadie sabe exactamente en qué día o en qué mes nació Jesucristo, eso es un hecho. Algunos han tratado de sacar algunas deducciones conforme a algunos versículos de la Escritura, pero la verdad, mis hermanos, nadie sabe la fecha exactamente, ¿verdad? Algunos dicen que a finales de septiembre, otros que a principios de octubre, y realmente se celebra en el mundo el 25 de diciembre porque los creyentes en aquella época reciente, en estas semanas del 25 de diciembre, los romanos celebraban el 25 el nacimiento del dios Sol o del Sol invicto. Entonces era un festejo en un principio que celebraban los romanos, pero durante toda esa semana celebraban ellos también lo que se llamaban las Saturnalias o Saturninas, ¿verdad? ¿Qué era eso? Bueno, pues era una fiesta, toda una semana de depravación completa, ¿verdad? Entre los romanos. Y cuando se van convirtiendo los creyentes en el imperio romano, ¿verdad? Se van convirtiendo a Cristo, pues obviamente que ellos ya no podían participar de ese festejo o de esas prácticas inmorales, que eran realmente blasfemias y ofensivas contra el Señor. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, dijeron, en vez de celebrar el nacimiento al Dios invicto, al Dios Sol, como celebran los romanos, a esa deidad pagana, dijeron, vamos nosotros a celebrar pues el nacimiento de Cristo Jesús. Ese es el asunto, ¿sí? Porque se celebra en el mundo el día 25, de acuerdo, no sabemos qué, pero hermanos, pues nosotros tenemos que mejor aprovechar de manera positiva esta fecha, esta época. Hay algunos grupos o sectas como los Testigos de Jehová que dicen que todo esto es pagano. A ver, un momentito, no. Algunas cosas están muy mal hechas, de acuerdo, pero no todo. Algunos grupos carismáticos han adoptado esa postura también de los Testigos de Jehová, pretendiendo decir que todo esto no debe de practicarse en un creyente, no. El creyente tiene que examinarlo todo. ¿Y qué más, hermanos? Y retener lo bueno. Entonces, entendemos, número uno, no celebramos una fecha, celebramos un hecho. ¿Qué celebramos? El nacimiento de Cristo. En esta fecha, pues que se celebra el mundo, bueno, pues aprovechamos, ¿verdad? Para
explicarle a la gente realmente en qué consiste la Navidad. No adoramos un árbol, este año no pusimos arbolito, y no por otra cosa, sino para cambiarle un poquito aquí a los adornos. ¿Qué es todo esto? Adornos. No adoramos nada de esto, ¿verdad? No nos inclinamos ante nada, etcétera. Son simplemente adornos de una época. Tan, tan. No le pedimos nosotros algo a alguien especialmente. Nuestro único intercesor es Cristo Jesús. Obviamente, si estamos celebrando un nacimiento, pues lo estamos celebrando el nacimiento de Él, ¿verdad? De Jesucristo. Es que mucha gente lo aprovecha todo, pues para beber alcohol, para emborracharse, para hacer desfiguros, y no. Nosotros no nos estamos festejando, estamos festejando a Cristo. Entonces pregúntele, Señor Jesús, ¿cómo quieres que te festejemos a ti? Ese es el asunto, y eso va a cambiar totalmente cómo celebramos nosotros la Navidad, ¿verdad? Entonces, el mundo pues hace mucho negocio, festeja de muchas formas. Bueno, el mundo. Nosotros somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, y sencillamente, mis hermanos, tenemos que aprovechar esta época para compartirles de Cristo. Entonces, hay que explicar el verdadero significado de la Navidad, el nacimiento de Jesús. Bueno, ahora, mis hermanos, ¿cómo celebraremos los creyentes o cómo celebramos el nacimiento de Jesús? Bueno, número uno, entendiendo el propósito por el cual nació Jesús. Pregúntale usted a la gente, ¿pone qué se celebra esto y por qué o cómo? Lo único que hacen es repetir ciertas tradiciones, ciertas prácticas de acuerdo a su pueblo, de acuerdo a su país, pero a fin de cuentas, ¿qué? Bueno, a fin de cuentas tenemos que entender que el eje de todo esto es Jesucristo. Entonces nos dice aquí que, y en la lectura que tuvimos de Lucas, que el nacimiento de Jesucristo fue único en toda la historia de la humanidad. Único, y fue un nacimiento milagroso. ¿Por qué? Porque María fue concebida como virgen por el Espíritu Santo. José ahí no tuvo nada que ver, ¿verdad? De hecho, ellos estaban desposados. ¿Qué significa el desposorio en esa época? La boda judía se celebraba, en primer lugar, había un acuerdo entre las familias. La familia de la novia y del novio platicaban y se ponían de acuerdo, entonces mucho tenían que ver las familias para ver con quién se iba a casar cada cual. Platicaban, firmaban compromisos, ustedes hacen esto, nosotros aquello, damos esto, etcétera. La segunda etapa era el desposorio. Entonces, de hecho, era ya como una boda civil. Lo que sería para nosotros hoy una boda civil, para ellos era ya un casamiento. Estaban desposados, comprometidos, pero con la diferencia de que no vivían juntos. Todavía no. Entonces, ellos podían estar todavía un mes o un año de aquí a lo que el novio preparaba la casa a donde se iban a vivir ambos. El desposorio. De hecho, ya estaban casados. Si había algún problema, alguna infidelidad, tenían que divorciarse, porque ya eran considerados legalmente casados, pero sin vivir juntos. Todavía cada quien vivía con sus respectivas familias. Y la tercera etapa, pues ya era cuando venía el novio, ¿verdad? Anunciaban las vírgenes, las compañeras de la novia, bien, aquí viene el novio, entonces era ya la boda, se consumaba y ya se iban a su casa, a su luna de miel. En esa época del desposorio es cuando nos relata aquí la Biblia que José estaba desposado con ella. Por eso cuando la ve embarazada, pues dice, él era un hombre justo y no quería ni difamarla, ni quería causar un gran problema, pero imagínense los rumores del vecindario, ¿qué pasó aquí con ellos? Pero pues José no tuvo nada que ver. María le dijo un ángel del Señor, vas a concebir, ¿verdad?, al Salvador. Y luego pues José ya quería dejarla muy discretamente para no hacer mayor escándalo. Cuando se le aparece el ángel del Señor le dice, no la dejes. Lo que en ella ha sido engendrado, ¿verdad?, ha sido del Espíritu Santo. Entonces, María era la madre de Jesucristo, ¿verdad?, pero Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Y ahí está la gran diferencia. Entonces, por eso Jesús tenía una naturaleza, se puede decir humana, pero sin pecar, y tenía también una naturaleza divina. Por eso fue único, siendo hombre y siendo Dios a la vez. Entonces, hay gente que obviamente no cree, se burla, etc. Bueno, pues ese es su problema. La Biblia afirma esto y lo creemos. Por eso Jesucristo es único en cuanto a su nacimiento, mis hermanos. Por eso Jesucristo no tiene una naturaleza con la tendencia a pecar. Y para poder salvar al mundo, tenía que venir alguien con una naturaleza perfecta, alguien con una naturaleza divina, y que nunca haya cometido ningún tipo de pecado, ni en pensamiento, ni en palabra, ni en acción, nada. Los 33 años que Jesús vivió en este planeta, los vivió siempre de manera perfecta,
siempre haciendo la voluntad de Dios y siempre cumpliendo todos los requisitos de la ley. Por ejemplo, de los 10 mandamientos, ¿cuántos ha quebrantado usted? ¿Los ha cumplido todos? Dice la Biblia que quien quebranta tan solo uno de los 10 ya quebrantó el resto. O sea, ya pecamos. Bueno, Jesús cumplió perfectamente todos los mandamientos de la ley. Pero aquí viene la buena noticia, que Él la cumplió ahora por nosotros. Por eso Dios ahora nos da la vida eterna y el perdón, porque la obediencia perfecta de Cristo nos es transmitida, nos es aplicada ahora. Hermanos, eso es gracia. Sin merecerlo, el Señor nos dice, la perfecta justicia de Cristo la transfiero a tu vida. Y tu pecaminosidad se la paso a mi Hijo, quien la llevó en la cruz del Calvario, y por eso hubo 3 horas de oscuridad, 3 horas en donde se rompió la comunión perfecta del Padre con el Hijo, porque Cristo asumió todos nuestros pecados sin excepción. Y en esta hora de oscuridad fue cuando Cristo pagó el precio y derramó su sangre en la cruz para perdonarnos y limpiarnos. Amén. Después de esas 3 horas se vuelve a tener esa comunión perfecta entre el Padre y el Hijo. Por eso Jesús dijo en la cruz, en esas 3 horas, Dios mío, no le llamó Padre por primera vez. Cuando leemos los evangelios siempre Jesús se refiere a Dios como el Padre, su Padre. Pero en esas 3 horas de la cruz de tinieblas, cuando Él estaba llevando a la pecaminosidad del mundo, Él dijo, Dios mío, se había roto la relación del Padre con el Hijo. Después de esas 3 horas en que ya Cristo paga completamente y la ira de Dios es satisfecha porque Cristo cargó esa ira del Señor, entonces Cristo le vuelve a decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa comunión perfecta se había una vez más restaurado. Bueno, entonces la buena nueva es que Jesucristo vino a salvar al pueblo de sus pecados. Ese es el propósito, mis hermanos. Dice aquí, verso 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Salvador. El Salvador, exacto. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿A quién era su pueblo? Israel. Jesús vino primeramente a su pueblo y luego a los gentiles. Pero no nos dejó fuera, gracias a Dios. Él tenía que venir primero a su pueblo y los suyos no le recibieron. Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o el derecho de ser llamados hijos de Dios. Ok, entonces aquí tenemos ese propósito, mis hermanos, que es salvar a la gente de sus pecados. Bueno, algo interesante, cuando por ejemplo llegan, vamos a Lucas 2, llegan los magos, Lucas 2, y los magos, a ver, permítame tantito, no, estamos en Mateo 2, perdón, seguimos ahí, Mateo 2. Llegan los magos, unos magos, Mateo 2, 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente, o sea, del rumbo de Babilonia, a Jerusalén, unos magos. Ahora, no piensen que estos magos eran ocultistas. Después había obviamente magos ocultistas con una mala fama, pero estos no, mis hermanos, y ahorita voy a tratar de explicar por qué. Llegaron unos, ¿cuántos magos eran? Dice el versículo 1, ¿cuántos eran? No, ninguno, nada más estoy levantando los dedos, ¿no? No sabemos cuántos eran. Haz cuidado, ¿verdad? Unos magos. Ahora, ¿por qué dicen que eran 3? Porque le llevaron oro, incienso y mirra, pero la verdad es que no sabemos. Yo creo que era una caravana más grande de magos. Bueno, puede ser, ¿verdad? Verso 2, diciendo los magos, preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos? O sea, Jesucristo, que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Observe la actitud de los magos. Oyendo esto el rey Herodes, aquí encontramos con otro personaje perverso, el rey Herodes se turbó. 2 actitudes, ¿por qué los magos se gozaron y venían a adorar al rey, a Jesucristo, mientras Herodes, que era rey, ¿verdad?, se turbó, tuvo miedo? Vean 2 actitudes. ¿Qué produce la Navidad? En algunos produce miedo, etcétera, y en otros produce gozo, adoración. Verso 3, bueno, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Verso 4, y convocados todos los, observe, otros personajes, los principales sacerdotes judíos, obviamente, y los escribas del pueblo, ¿verdad?, que eran los intérpretes máximos de la ley del Antiguo Testamento, les preguntó Herodes a ellos, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos dijeron,
en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Cosa que no era cierto. ¿Ve? Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Cómo responde la gente a este acontecimiento? Igual que usted y yo tenemos que responder de alguna manera. Bueno, Herodes respondió con simulación. Inclusive se puso él a investigar cuándo y el tiempo. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que alguien lo fuera a destronar, ¿verdad? Y también él comienza a simular. Díganme la fecha, la hora, etcétera, para que yo vaya también y le adore. No es cierto. Ahora, mis hermanos, lamentablemente nos encontramos con gente igual que Herodes, simulan en esta época mucho amor, simulan paz, simulan muchas cosas. El cristianismo no se trata de simular. Podemos simular muchas cosas, a veces ante una iglesia o a veces para que vean aquí. No, hermanos, Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. Nunca se le olvide eso. Aquí podemos simular una vida santa, una vida diferente, sí, pero ¿cómo vives el lunes y el martes y el miércoles en tu trabajo? ¿Saben que eres cristiano? ¿Cómo vives el lunes, el martes y el resto de la semana en tu casa? ¿Vives como cristiano, como Dios manda, o estás simulando nada más aquí una fachada, una pose de cristiano, o realmente eres auténtico? Aquí tenemos a este político, muy mañoso, ¿verdad? Y díganme cuándo y el tiempo, etcétera, porque voy a adorarle. No. Dos, y tenemos el otro grupo, mis hermanos, los religiosos, en el versículo 4. ¿Quiénes eran? Bueno, Herodes los manda a llamar, ¿verdad?, para investigar, y son los principales sacerdotes, o sea, la crema innata de los judíos religiosos. Y llaman a los fariseos. A ver, aquí va una pregunta: ¿acaso no sabían ellos, va esta pregunta, del nacimiento de Jesús? Písele bien. Estamos hablando de los principales sacerdotes y de los principales escribas del pueblo, o sea, los intérpretes de la ley que se sabían, por lo menos eso dicen, ¿verdad?, de memoria el Pentateuco, de memoria. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, se lo sabían de memoria. ¿Cuántos versículos se sabe usted de memoria de la Biblia? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, tan. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿sabían? Yo pienso que sí, hermanos, que tanto los sacerdotes como los escribas sabían, porque estaban esperando ellos la venida del Mesías. Estaban las promesas en el Antiguo Testamento: vendrá un Salvador, vendrá un Libertador, vendrá el ungido, el Cristo, el Mesías. Así es que ellos sabían, y cuando Herodes les pregunta ¿dónde? Ellos nada más dicen, pues en Belén, pero no dicen más. Pregunta: ¿sabían algo acerca de la fecha en que vendría el Mesías? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque los magos, ahora vamos a esto, los magos, mis hermanos, no eran gente supersticiosa como se puede conocer. Este grupo de magos venía de Oriente, con gran seguridad, con gran certeza, venían de Babilonia, y yo creo que eran judíos y quizás también gentiles, pero con la gran diferencia de que ellos conocían. Ahora, ¿quién vivió en Babilonia cuando estaban exiliados? ¿Se acuerdan? Daniel. Y Daniel pues era un judío consagrado a Dios, fiel al Señor y que sabía las Escrituras. Y fue a Daniel a quien el ángel del Señor le reveló cuándo vendría el Mesías. Busque por favor en Daniel, en el capítulo, vamos al capítulo 9, Daniel 9. Entonces, estos magos que eran sabios, que eran eruditos, que eran investigadores, sabían de ciencia, de medicina, o sea, era gente que conocía realmente, ¿verdad? Ahora, había obviamente, otro grupo de magos, hechiceros, astrólogos, a quienes consultaban también los reyes, de acuerdo. Pero vamos a ver que estos magos no eran de ese tipo, hermanos. ¿Por qué? Porque estudiaban el Antiguo Testamento. ¿Saben, por ejemplo, qué dice en Daniel 9:24?
aquí está esta revelación. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, o sea, sobre Israel y sobre su santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir, ¿a quién? Al santo de los santos. ¿Quién es? Jesús. Ungir, el ungido. Verso 25. Sabe pues y entiende, le están diciendo a Daniel, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Entonces está hablando inclusive hasta de la fecha en que va a morir el Mesías. Ahora, hubo por ahí, han habido algunos eruditos que han investigado bien las fechas y se asombran en cuanto a la época del nacimiento de Jesús. O sea, con qué anterioridad y anticipación predijeron el nacimiento de Jesús y también predijeron la muerte del Mesías en la semana 69. O sea, el equivalente a 7 años por cada año, ¿verdad? Es el equivalente. Las 70 semanas eran 490 años. Bueno, sabían, sí, ahora lo interesante, los sacerdotes calladitos. Observe eso, los fariseos que sabían todo esto, calladitos. Vamos al libro de Números. También en el libro de Números 24 se habla de una estrella que iba a guiar, ¿verdad?, y a anunciar el nacimiento del Salvador. Números capítulo 24, verso 17. Números 24, 17. Aquí está esta profecía. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro, o sea, el gobierno de Israel, a través de quien, del Mesías, y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Sed. Entonces, ellos sabían todo esto, pero no entraron en detalle con Herodes. ¿Por qué? Porque a ellos, como sacerdotes y como escribas, no les convenía. Ellos también eran, y déjenme decirlo, hipócritas, que habían tomado la religión como un negocio, y no les convenía que viniera el verdadero Mesías, porque él iba a gobernar, y él iba a sacar todos sus trapitos y a quitar a todos los impíos, todo el liderazgo judío que estaba, según esto, guiando a Israel, pero lo estaban desviando del camino del Señor. Así es que, mis hermanos, ¿cómo respondemos nosotros a la Navidad? ¿Simulando? ¿O como religiosos por conveniencia no movemos nada más? Con apatía, a veces es uno frío hacia las cosas de Dios y ya no quiere uno saber más. Cuidado. Bien, vamos al siguiente punto. Entonces, ¿cómo celebramos la Navidad? Bueno, obviamente, no solamente conociendo el propósito, sino experimentando el propósito de su nacimiento. ¿Y cuál fue el propósito? Ser salvos, es decir, entregar nuestra vida a Cristo, pedirle perdón y que el Señor se convierta realmente en nuestro Salvador y Señor. Jesús es el Salvador, el único Salvador. Mis hermanos, no hay otro Salvador, no hay otra forma de salvarse. A veces algunos hermanos tienen un concepto equivocado porque no conocen bien las Escrituras y dicen, ay no, pero si hay otros santos, hay otros intercesores, el Dalai Lama, ¿por qué no él, verdad? Si es una persona, un ancianito tan, pues con su cara tan sonriente, tan bonita, o la Madre Teresa de Calcuta, o Krishna, o Buda, ese gordito panzón siempre sonriendo, ¿no puede ser Salvador? No, todos hemos pecado, mis hermanos. El único Salvador es Cristo Jesús, no hay más. Aunque usted se puede poner muy emocional, muy emotivo, y pues, ay, ¿qué va a pasar con la gente? Bueno, Dios conoce los corazones y sabe, mis hermanos, cuán pecadores somos, ¿eh? O sea, no podemos estar simulando, con Dios no podemos simular. Él conoce la realidad de cada uno de nosotros. Entonces, el Salvador, si usted se dice cristiano, pues el Salvador le va a salvar. ¿De qué? Del dominio del pecado, de la desobediencia, de su apatía hacia con Dios. Si usted está en Cristo, Él es el Salvador y Cristo no va a estar cruzado de brazos. Él le va a dar libertad del dominio del pecado, y no solamente eso, sino que Él le va a salvar del infierno, del castigo eterno, y también al darle la salvación, dice también que y llamarás su nombre Emmanuel, Mateo 1:23. Emmanuel, ¿qué significa? Dios con nosotros. Bueno, el creyente entonces viene esta realidad. Señor, tú estás conmigo las 24 horas del día. Entonces, ¿qué pienso? ¿Qué digo? ¿Qué veo? ¿En dónde estoy?
tú estás conmigo, Señor. Entonces el creyente tiene una confianza única, pero también el creyente ahora tiene ese temor respetuoso hacia Dios. Señor, si tú conoces todo pensamiento y todo lo que piensas hacer, etcétera, etcétera, Señor, creo que esto no te está agradando. ¿Y qué hace usted? Porque la presencia del Espíritu Santo está en usted. Y el Espíritu Santo entonces le redarguye, le convence, le dice, cuidado, esto no está bien. Y el Espíritu Santo le guía hacia el Señor. Señor, hice esto, estuvo mal, perdóname. Y el creyente se pone a cuentas con Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Pero usted no puede, hay muchas exhortaciones, mis hermanos, sobre todo en el Antiguo Testamento, en donde Dios nos dice, acuérdate de mí, no te olvides de Dios, le dice a Moisés al pueblo. Cuando entres a la tierra prometida, no te olvides de Dios, no te olvides de Dios, no te olvides de Dios. Jóvenes, la Biblia te dice muy claro, acuérdate, joven, en tu juventud de tu Creador. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate. No te olvides de Dios. Sí, vas a tener en charola, en bandeja de plata, las tentaciones. Así, las tienes. Las tenemos todos. Pero dice el Señor, acuérdate de mí. No te olvides de Dios. ¿Y cuánta gente se ha olvidado de Dios, mis hermanos? Se van al mundo, se van a su vida egoísta, se van a su vida muy en lo personal, ¿verdad? Ahí ellos solitos. ¿Y Dios? Emmanuel significa eso, Dios con nosotros. Tenlo presente todo el tiempo. Hay un salmo que a mí me encanta, entre los muchos que me encantan, el Salmo 143, mis hermanos. Han habido algunas ocasiones en las cuales me he sentido abrumado, la verdad, por algunos problemas, algunas presiones, algunas situaciones, y al enfrentar el día, cuando me siento así de manera difícil por lo que sea, ¿verdad? Yo leo esta porción, Salmo 143, 8. Hazme oír por la mañana, Señor, tu misericordia. O sea, en vez de que yo esté escuchando internamente, Señor, hazme oír por la mañana, desde que comienza el día, Señor, tu misericordia. ¿Por qué? Porque en ti he confiado. Andamos nerviosos, tensos, temerosos, ansiosos y preocupados porque no estamos confiando en Dios. Esa es la verdad. Entonces, cuando voy a este salmo, Señor, confío en ti, ayúdame. Hay situaciones mayores que están más allá, fuera de mi alcance, fuera de lo que yo pueda hacer, y Señor, yo en ti confío. Continuamos. Hazme saber, Señor, este día el camino por donde ande. Hazme saber, Señor, las decisiones, porque saber el camino va a implicar decisiones que tienes que tomar cada día. Y continúa, porque Señor, en este momento estoy elevando mi alma a ti. O sea, en vez de estar concentrado en mi egoísmo y hacerme la víctima y sentirme todo presionado, Señor, me encomiendo a ti, elevo a ti mi alma, Padre Santo. Hay esta situación familiar, hay esta situación laboral, hay esta situación espiritual, lo que sea, o física o de salud. Señor, en ti he confiado. Continúa. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová. A veces hay gente que nos quiere dañar, ¿verdad? En cualquier parte. ¿Quién nos protege, mis hermanos, contra estos enemigos? Dios. Pero no solamente son enemigos en la carne, sino pueden ser también enemigos espirituales, el diablo, ¿verdad? Que nos quiere poner un tropezón para que caigamos, que nos está presionando con pensamientos ahí obsesivos, ¿verdad? Chicos, Señor, líbrame del enemigo que está poniendo esta emoción, estas ganas de vengarme, ¿verdad? Estas ganas de pelearme. O cristiano, usted va a buscar la voluntad de Dios. Si usted no busca la voluntad de Dios, sino busca su voluntad, permítame dudar de su salvación. Y más vale que se le diga a tiempo. Si no es salvo, se va al infierno. Si usted no busca la voluntad de Dios y se goza de la voluntad de Dios, quizás usted no ha nacido de nuevo del Espíritu. Porque quien tiene la naturaleza de Cristo dice esto: enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, ya no mi voluntad. Cuando el apóstol Pablo se convirtió camino a Damasco, ¿qué fue lo primero que hizo? Señor, ¿quién eres? ¿Y qué le dijo? ¿Qué quieres que yo haga? Con muy grande gozo, y al entrar en la casa, ¿vieron a quién? Al niño con su madre María. ¿Y qué hicieron? Se postraron
y lo adoraron. ¿A quién adoraron? Al niño, no a María. Al niño, no a María. A María, la madre de Jesús, la amamos, pero no le pedimos nada a ella, porque ella no es intercesora. El único intercesor entre Dios y los hombres, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Entonces, claro que amamos a María porque fue el vaso escogido por Dios, por supuesto, pero hasta ahí, ¿verdad? No le pedimos, no nos encomendamos a ella, como hoy se celebra aquí en México, ¿verdad? Bueno, algunos le llaman pues la guadalupana y con todo respeto, pero nada de eso hay en la Biblia. Hay que postrarse ante Jesús, hay que adorar a Jesús, porque Él es el único perfecto y salvador que murió en la cruz del Calvario. Continuamos aquí, y al entrar entonces adoraron a Jesús, se postraron, y abriendo sus tesoros, ¿qué le ofrecieron? Oro, incienso y mirra. Bueno, un creyente celebra entonces la Navidad, mis hermanos, adorando a Jesús. ¿Y qué es la adoración? Rendir su vida cada día. El miércoles, Señor, este día, te rindo mi vida, Señor Jesucristo. Ayúdame a hacer tu voluntad, es lo que estamos viendo, ¿verdad? Adorar significa postrarse, pero no es nada más un acto físico, sino es un acto del corazón. Señor, tú eres el dueño, eres el rey, eres Señor de señores. Aquí está mi vida. Me entrego como un sacrificio vivo, como dice Romanos 12, 1 y 2, como un sacrificio vivo, para que haga, Señor, tu voluntad. Ahora, cuando le adoran, se postran ante Él y le dan sus tesoros. Observe, mis hermanos, ¿qué concepto tenemos de Dios? Cuando la gente tiene de Dios un concepto no bíblico, un diosito, un Dios de segunda categoría, un Dios pues que no tiene mayor importancia, usted siempre va a ofrecerle las sobras a ese diosito que no es el de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia es el Rey de Reyes, el Creador de todo el universo y el Señor y Salvador. Y así como los magos habían indagado sobre este rey, oye, pues se prepararon ellos. Vamos ante un rey. Ahora, era la costumbre en la antigüedad, que cuando alguien iba a ver a un rey, tenía que ofrecerle algo, si no, ni se apareciera por ahí. No le abren las puertas. Son costumbres antiguas. Así se acostumbraba, era la cultura de antes. Entonces, cuando vienen ellos, sabían, venimos ante el Rey de Reyes, ante el Mesías, pues ya venían preparados, mis hermanos. No dijeron, pues a ver qué le damos, pues a ver qué traes en las bolsas, pues lo que se te ocurra ahí. No. Venían a adorar al Rey de Reyes. El concepto bíblico es, Dios es lo mejor, es lo excelente. Él merece siempre lo primero, la preeminencia. Y ese es el punto flaco y débil de muchos creyentes, que tienen a un Dios de segunda y tercera categoría, pero no es el Dios bíblico. Ellos le ofrecieron, en primer lugar, oro. ¿Por qué? Porque el oro es símbolo de la deidad. El oro es para un rey. Y la deidad en este caso representaba la perfección resplandeciente de Cristo, su divinidad. Oro para alguien que iba a vivir una vida perfecta. 2, le ofrecieron incienso. El incienso era un ungüento o un perfume, una fragancia, que los sacerdotes judíos, ¿verdad?, cuando ofrecían los sacrificios, prendían entonces ese incienso muy especial, un aroma grato. Ahora, aquí mis hermanos estaban ya dando a entender que Jesucristo iba a ser ese sacerdote, el sumo sacerdote. Por favor, hoy alguien le ha usurpado ese nombre al Señor y se llama el vicario de Cristo. No. Jesucristo es el único sumo sacerdote. Él es el único perfecto y santo. ¿Qué hace un sacerdote? Un sacerdote judío en la antigüedad servía como un puente entre los sacrificios que llevaba el pueblo para con Jehová. Él era como un puente. Jesucristo es el único puente, Él es el único camino entre el hombre y Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en tercer lugar, ¿qué le ofrecieron? Mirra. ¿Qué es la mirra? Una hierba amarga. Una hierba amarga. ¿Qué presagiaba esta hierba amarga? Los sufrimientos que iba a padecer Cristo Jesús a lo largo de su vida y en la cruz del Calvario. Oro, incienso y mirra. Y finalmente, hermanos, ¿cómo celebramos la Navidad? Como hicieron los pastores. Lucas 2. A los pastores se les apareció este ángel del Señor y les dijo, he aquí os doy nuevas de gran gozo. Y aquí están las buenas nuevas, las buenas noticias de gran gozo, de gran alegría para el creyente. ¿Por qué? Porque os ha nacido en la ciudad de David
un Salvador que es Cristo el Señor. Entonces, en Lucas 2, capítulo 2, versículo 10, os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo. Cristo significa ungido, aquel sobre el cual se ha derramado el aceite del Señor, la unción del Espíritu Santo. Ajá. Bueno, y cuando les da este anuncio el ángel, ¿verdad? Hay una alabanza celestial en el versículo 13, multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Cuando usted, dos formas de alabar y cantar al Señor, déjenme preguntarle, número uno, cuando viene aquí y estamos cantando los cantos, ¿está usted cantando o no? Tristemente hay creyentes que cuando están aquí a la hora de la alabanza, sean himnos o cantos, hermanos, están, yo no sé, pero no están aquí en su espíritu. No alaban a Dios. Y eso que tenemos aquí la letra, ¿eh? O sea, no hay pretextos para que usted diga, pues es que no me sé la letra. No, eso no está escrito aquí. La falta de alabanza nos habla de un espíritu triste, de alguien que no tiene gozo en su corazón. Esa es la expresión de la gratitud al Señor. No solamente el domingo, durante la semana, mis hermanos, en vez de estar escuchando a la banda Maguey, a la banda Limón y a la banda del Chapo Guzmán y no sé qué tanto, alabe a Dios, alabe al Señor, cántele a Dios. Ahora están todas las alabanzas y los himnos sabidos y por haber, métase a internet y ponga himnos cristianos y verá cómo aparece la letra y los cantos. O sea, no hay pretexto, hermanos. Y si no sabe usar su computadora o su celular, dígale a su hijo o a su nieto, ellos sí saben todo eso. ¿O no? Digo, no sabrán sumar ni multiplicar, pero sí saben usar su celular. Pregúnteles, ¿verdad? Entonces ahí usted podrá ver las alabanzas. Alabe al Señor entre semana. La alabanza purifica también el alma y el espíritu. A veces, mis hermanos, estamos cantando cada canción y con cada letra que Dios nos libre y Dios nos guarde. En serio. Es música bonita, con ritmo y tarará, tarará, pero la letra es tan más inmoral que nada y de cualquier tema, ¿eh? Piense antes de tararear. Luego les cuento algo que por ahí me pasó. Bueno, estaba yo tarareando la de la Guadalupana, imagínense nada más. Te escucho en el radio y se le queda un pecado ahí. Bueno, confieso. Y ya tanta, ahí quedó el asunto. No me sé la letra y demás. Bueno. ¿En dónde estamos? Me distraen ustedes. Bueno, verso 17, verso 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se había dicho acerca del niño y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. En tercer lugar, mis hermanos, y con esto termino, celebramos la Navidad compartiendo a Jesús, compartiendo a Cristo Jesús, compartiéndolo a Él, de a conocer las buenas nuevas. Le va una idea, cómo iniciar una conversación ahorita. Pregúntele a una persona, oye, ¿y tú cómo celebras la Navidad en tu casa? Comienza esa pregunta y la persona le va a responder, bueno, pues acá hacemos romeritos, bacalao y hacemos aquí, nos juntamos. Y luego le va a preguntar, ¿y tú? Y si no le pregunta, dígale, bueno, ahora, mira, yo celebro, acá en mi casa celebraron la Navidad, pues también, mira, con una comidita, nos sentamos la familia, tenemos unos juegos, y antes de cenar, mira, le damos una lectura a la Biblia, leemos un evangelio en donde se explica el nacimiento de Jesús, y entonces, ahí explica el plan de salvación. ¿Qué le parece? Una idea, hermano, sencillo, no es complicado, hagámoslo, y entonces compartamos a Cristo Jesús. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, gracias, Señor Jesús, por este nacimiento tan excepcional, único y milagroso, a través del cual, Señor, nos has permitido la salvación, experimentar una vida, la buena noticia que tú dices, Señor, de gran gozo, porque ahora los creyentes nos gozamos en Cristo, en su persona, en sus atributos, en su obra, en su ayuda, en su gracia. Señor, nos gozamos en su fidelidad, en su poder, en lo que Él es y en lo que Él hace cada día. Aquí estamos, Señor, permítenos ser un pueblo agradecido, un pueblo que te adora en espíritu y en verdad, con hechos. Permítenos ser un pueblo, Señor, que comparte esta gran noticia que tanto necesita la humanidad,
que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Emmanuel, Dios con nosotros. Señor, aquí estamos, ayúdanos para hacer tu voluntad y para que podamos festejar, celebrar, Señor, este nacimiento, pues, conforme a los principios que están en la Escritura. Y que otra gente también, Señor, venga a gozarse con estas buenas nuevas de gran gozo, la salvación en tu Hijo Jesucristo, en cuyo nombre te lo pedimos con acciones de gracias. Amén, Señor.